señalar que el Esequibo y la disputa territorial entre Venezuela y Guyana es significativa porque es una de las mayores disputas territoriales de todo el mundo y una de las más significativas en América Latina, que es un país que hereda en gran parte de las fronteras coloniales y desde entonces nos tenemos que remitir para entender, como decía Alejandro, bien el conflicto. El río Esequibo es la frontera natural que se había utilizado para delimitar ese territorio que se vienen a llamar las Guyanas, ¿no? Son esas tres zonas tan singulares, ¿no? Que sería Guyana Francesa, Surinam y la República Cooperativa de Guyana, que es una zona selvática que está en el extremo noreste de América del Sur y que es una zona tremendamente selvática, ya con presencia de selva amazónica, incluso en la parte sur, y que por tanto es una zona muy densamente poblada de vegetación, con poca densidad de población, pues eso, con una vegetación muy tupida. Y que, como digo, en la zona que tenemos rayada, que es esa zona en disputa, estamos hablando de un territorio que no es ninguna tontería. Son en total casi 160.000 kilómetros, es decir, es más grande que Portugal, ¿vale? Del tamaño de Portugal. 435 kilómetros de costa. Luego nos pararemos en la actualidad para hablar de la costa, porque va a ser un factor importante y diferencial también en el conflicto. Y sobre todo, un territorio que, aunque es muy grande, aunque tiene muchos kilómetros de costa, como digo, es un territorio que se encuentra en plena selva, que tiene a día de hoy unos 125.000, 150.000 habitantes, es decir, muy poco poblado. Y esto es clave también porque estos datos nos dimensionan un poco de qué estamos hablando. Bien, ¿qué es el territorio de la Guyana Esequiba? Bueno, la Guyana Esequiba es esa parte que está rayada en el mapa y que fue por primera vez, tuvo una presencia colonial en 1400, a finales de 1490. De hecho, era un Esquivel, que era un sevillano, un explorador sevillano que llegó allí y que del apellido Esquivel terminó derivando en Esequibo y quedó allí. ¿Qué pasa? Que ese territorio que originalmente había tenido una presencia del Imperio Español en las sucesivas llegadas que habían tenido a territorio sudamericano, no habían tenido un control efectivo. Porque, como digo, y esto es fundamental, es una zona selvática que no tendría un gran interés hasta que se le descubre la riqueza natural que tiene por sí misma. Es decir, es una zona donde había sido difícil establecer campamentos porque no había suelo llano para poder hacerlo, donde la costa no se le presuponía ningún mayor interés o utilidad que el que lo tenía el resto de la costa atlántica de Venezuela, y por tanto, pues es un territorio en el que, aunque se llega, pues la presencia de los colonizadores españoles iba a ser más bien escasa. Y ese es el punto importante que hace y que sienta un precedente muy significativo. Que como no hay una presencia sustancial del Imperio Español a finales del siglo XV, pues durante los años posteriores, durante las décadas posteriores y durante los siglos posteriores, España establece un control progresivo de América del Sur, pero la zona de las Guyanas no las toca. Por eso hablamos de Guyana Francesa y por eso hablamos de Surinam, porque son dos países, Francia y Países Bajos, que llegan tarde al reparto del Nuevo Mundo y que llegan donde, pues, al territorio que nos había tocado. Pues era muy poca parte de lo que nos había tocado de toda América, era fundamentalmente las Guyanas y la parte sur de Argentina y Chile, la Patagonia y demás. ¿Por qué? Pues porque eran los territorios que tenían un clima más hostil, que tenían una mayor dificultad territorial para su implantación, etcétera, etcétera. Y esa parte de Guyana, que sí que había sido explorada por España, no tenía un control territorial efectivo. Y entonces, pasados varias décadas, cuando Inglaterra y Países Bajos ven que las Américas son profundamente rentables por rutas comerciales, por riqueza natural, empiezan a mandar allí exploradores. Y ya tenemos el primer conflicto en la zona de la Guyana Esequiba en el siglo XVII, más o menos a partir de 1620, etcétera, etcétera. Vemos cómo Países Bajos comienza a llegar a ese territorio, va a establecer las principales ciudades de lo que va a ser después Surinam, que es un territorio, un país hoy independiente, pero que fue colonia neerlandesa hasta hace muy poco tiempo, y que también iba a tomar parte del territorio esequibo. Entonces, ya durante el siglo XVII iba a ser un territorio en disputa. ¿Por qué? Porque España tenía un control efectivo, insisto mucho en esa idea, porque aunque había llegado allí, no había conseguido ejercer un poder efectivo constante y total en la totalidad del territorio esequibo, y los holandeses, que habían visto que ese territorio era, bueno, era una vía de entrada para América del Sur, pues intentan y comienzan a atacarlo. Esto es un conflicto colonial, pero que se dirime en lógicas europeas. Y con el Tratado de Münster, que es la paz de Westfalia, que es el origen de las relaciones internacionales modernas, ¿no? Para mucha gente, pues en esa paz de Westfalia
acuerdan, yo no me voy a tener mucho en esto porque puede ser lioso, pero para que os hagáis una idea, en el conflicto colonial que se da en Europa, Países Bajos y España llegan a la paz de Westfalia y dicen, bueno, venga, vamos a respetar las fronteras coloniales. Y entonces el territorio Esequibo, que había estado en disputa porque España nunca había estado muy presente, pero sí que había tenido presencia y porque Países Bajos decide atacar por allí, pues queda en una especie de statu quo donde España efectivamente hace valer su frontera histórica. Y aquí me paro un momento para que me hagas tú los comentarios que creas pertinente, Alejandro, después de esos años de cierta disputa, de una presencia no muy activa, España hace una delimitación territorial sustancial que es clave en mi opinión, que es que en 1777 se crea la Capitanía General de Venezuela. Y esto es clave porque el conjunto de América del Sur y de toda América Latina se constituye en su inmensa mayoría sobre las fronteras preestablecidas coloniales. Va a ser el caso de la Capitanía General de Venezuela, de Paraguay, de Centroamérica con Guatemala, con todos los países. Es decir, es verdad que todo el mundo piensa en la Gran Colombia. Bueno, dentro de la Gran Colombia existía la Capitanía General de Venezuela. Y esa Capitanía General de Venezuela establecía como frontera natural el río Esequibo. Del río Esequibo a la izquierda quedaba esos ciento y pico mil kilómetros de territorio que no tenía un control muy eficaz. Pero ya en 1777 se refiere de manera explícita a la Capitanía General de Venezuela como contenía como tal el territorio Esequibo. ¿Y qué va a pasar? Y aquí me adelanto un momento y ya te doy la palabra del todo, Alejandro, disculpa que he mentido. Que pues un siglo después, llega menos de un siglo después, en 60 años, se hace efectiva la independencia de Venezuela. ¿Y qué pasa? Que hereda las fronteras coloniales españolas. Y Simón Bolívar proclama la independencia de la Gran Colombia y después de la Capitanía General de Venezuela y lo hace sobre las fronteras históricas españolas. Por tanto, reclamando el Esequibo. ¿Qué pasa? Que imaginaros, si España no había conseguido tener un control efectivo, lo iban a tener los nuevos criollos, que tenían un estado muy débil, que tenían ejércitos precarios. Pues no, sorpresa, no. Y ahí es donde está de nuevo todo servido, que ese territorio va a volver de nuevo a estar en el centro de la polémica en los años consiguientes. No sé cómo lo ves tú, Alejandro, si quieres... Bueno, sí, hay cositas, ¿no? El caso es que yo creo que en aquel momento todavía no está en la palestra el conflicto por varios motivos, ¿no? Lo primero, lo señalábamos, lo acabas de mencionar tú, esa poca importancia que se le da a los recursos de la zona de la Guayana Esequiba y en general de esta región al este, ¿no? De Venezuela. Segundo, el hecho de que llegan los británicos a ese expansionismo chocando con las independencias posteriormente. Y tercero, pues el hecho de que tanto la Gran Colombia como la Capitanía General de Venezuela, como el Imperio Español previamente de la independencia, como la futura, el futuro Estado venezolano independiente, todos se arrojan el derecho sobre el oeste del río Esequibo, basándose en ese acuerdo con los Países Bajos, pero no llegan a controlarlo de facto, ¿no? No se da un asentamiento completo de esta región que veis en el mapa que se encuentra en disputa. Y además que es que luego será enorme, porque aunque se pudiera controlar desde Países Bajos, ¿no? Pues Surinam, que luego quedó como un estado, veis, de mayor tamaño, Guyana, sin la Guayana Esequiba, queda como un estado extremadamente estrecho, ¿no? En sus fronteras y además pierde algunos recursos que luego comentaremos y que serán importantes. Entonces ya estamos saltando más o menos para que nos orientemos de lo que era el siglo XV, que era la llegada de los españoles, pero principalmente estamos hablando del siglo XVI, que ya es, porque es que prácticamente es el último año, el siglo XV, cuando se da esta llegada. Estamos hablando del siglo XVI. Y desde el siglo XVI, con el acuerdo con los holandeses, con todo el desarrollo del Imperio Español, etcétera, llegamos al XIX prácticamente, que es cuando se dan las independencias. Y con las independencias de todos estos estados que hemos ido comentando, ¿no? Tanto el territorio que era del nuevo Reino de Granada, como de la Gran Colombia y la Capitanía General, en general todos estos territorios de la zona quieren las mismas fronteras que tenía bajo el Imperio Español, que es lo que ha explicado Néstor. Bueno, pues cuando se llega al siglo XIX, sobre todo 1825 o 30, ¿no? Que es cuando luego se van dando distintos cambios de estatus dentro de Venezuela y se va dando la disputa, es cuando empieza a haber un conflicto mayor con los británicos. Y los británicos ya habían traspasado la línea del río previamente, pero se había llegado a algún acuerdo con los españoles para que de facto la línea de control no tocara el territorio de lo que es actualmente Venezuela.
porque los británicos se habían expandido incluso a lo que hoy vemos en color verde en el mapa, incluso a territorio venezolano. Y pues ellos irían creando una línea que iban delimitando y en los mapas, ¿no? Que esta es la que hemos explicado en nuestro artículo en la página web y que si quieres, Néstor, también nos puedes hablar sobre la línea Schomburg y que va moviéndose durante todo el siglo XIX hasta que finalmente se llega ahí a otro acuerdo que bueno, pues ahora entraremos a explicar, pero que es el laudo arbitral del que os hemos hablado esta semana, que este sí que lo hemos explicado un poquito más, y en el que Venezuela no tiene una representación directa, lo hace a través de Estados Unidos, y que, bueno, por el momento, hasta ese siglo XIX, que es el que estábamos planteando, era un reclamo, pero estábamos en la misma situación que en el Imperio Español. Era un reclamo, pero no había un control del territorio de facto, y que tanto Venezuela como España en su momento, pues lo consideraban suyo, pero los británicos lo habían ido ocupando. Y cuando llegamos ya al tiempo del laudo arbitral, 1899, pues se le da la razón al Reino Unido y se deja un poco aparcada durante el siglo XX, que ahora iremos con eso, la cuestión hasta que surgen dudas serias sobre la veracidad de ese laudo y se vuelve otra vez con el tema, adelantándome, como dice antes Néstor, en el siglo XX con otro proceso de negociación. Pero en general creo que podemos, si quieres, centrarnos un poquito, si nos quieres contar en qué consistió tanto la expansión británica como la línea que se fue trazando durante el siglo XIX y que culminó con el laudo arbitral. Sí, efectivamente. Ahí hay un punto importante que es, como decía, que la proclamación de independencia que hace Simón Bolívar de la Gran Colombia hace una mención específica en el Congreso de Angostura, ¿no? Que, icónico para el nacionalismo venezolano y latinoamericano en general. Hablaba de la Capitanía General de Venezuela, del Virreinato del Nuevo Reino de Granada, y se hacía esa mención específica al río Esequibo como frontera. Habíamos hablado de Países Bajos como la figura colonial europea que estaba pululando en el entorno de Guyana, pero en el siglo XIX Reino Unido emprende una política muy agresiva, expansionista, ya como una gran potencia económica, va a tener encima un impulso mayor con todo el proceso de la revolución industrial, arrollador, y va a hacer en primer lugar que se desplace a Países Bajos. Y si Países Bajos, porque esto es importante decirlo, estaba ejerciendo ese contrapeso histórico, por lo menos había estado en ese entorno de Guyana, pasa a estar Reino Unido, porque precisamente Reino Unido desplaza a Surinam y empieza una política muy agresiva hacia los territorios españoles en América Latina. Antes de la independencia, recordemos, por ejemplo, que las tropas británicas llegan a entrar en Montevideo, en Uruguay, en el Río de la Plata, en todo el corazón de lo que era el Imperio Español en América del Sur, y también va a pasar, por supuesto, en Guyana. ¿Qué va a pasar? Que aunque se reconocen mutuamente, Reino Unido reconoce a la Gran Colombia y después a Venezuela, ya por aquel entonces, Reino Unido había heredado buena parte de las posesiones coloniales neerlandesas y ya había empezado una política de expansión en toda la zona de las Guyanas. Entonces, progresivamente van a empezar a entrar en la zona que es la zona de reclamación, ¿vale? Si bien el Imperio Español y la Capitanía General de Venezuela tenía la frontera en el río Esequibo y por tanto todo lo que quedaba a la derecha del río Esequibo era un territorio libre de colonización que hasta entonces había quedado, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, en territorio neerlandés, pero que luego van a ocupar los británicos, Reino Unido va a comenzar a hacer incursiones a partir de la década de los 20. En 1824 hay una primera línea que reconoce el río Esequibo. Y ahí es cuando llega esas líneas Schomburg, no sabría pronunciarla bien, que es el nombre del cartógrafo que, encargado por el Imperio Británico, va a ir sobre el terreno a delimitar la zona que supuestamente estaba bajo control británico. Es decir, Reino Unido dice, bueno, las fronteras que yo había admitido a principios de los años 20, que era el río Esequibo, no las doy por buenas. Y como 19. tengo un poder pujante y voy poco a poco ocupando territorio, voy a mandar a este cartógrafo a que progresivamente lo vaya haciendo. Y en total se van a tratar hasta 3 líneas, cada una de ellas se va yendo más allá. Una de ellas se va, de hecho, más allá de las fronteras actuales, es decir, llega a entrar todavía en el territorio a día de hoy soberano de Venezuela, sin ninguna duda alguna. Y esa política tan agresiva va a hacer que Venezuela efectivamente busque de alguna manera, en primer lugar, pedirle al Reino Unido que deje la política expansionista, que la cese. Ahí hay un intercambio epistolar y diplomático
que está bien demostrado. Y en segundo lugar, que se vaya poniendo encima de la mesa la necesidad de que de alguna manera se medie desde un punto de vista internacional, porque Venezuela no tenía capacidad ninguna de frenar a Reino Unido. Y es cuando surge la idea del laudo arbitral de París de 1899, que es el que decía Alejandro. Aquí insisto de nuevo y vuelvo sobre la idea de que esa zona que no había tenido un control eficaz, Reino Unido va redibujando progresivamente las fronteras porque progresivamente va ampliando su influencia en toda Guyana y en toda América del Sur. Cuando no lo hacía de manera directa con control territorial, lo hacía de manera económica. Es el momento de la gran penetración de la banca británica para financiar las independencias latinoamericanas, los nuevos estados frágiles. Es cuando va a llegar el capital británico a América del Sur. Entonces, esto es muy importante dejarlo claro, porque, como digo, se trazan en total 3 líneas y cuando se sientan Venezuela y Reino Unido, no se va a sentar Venezuela, ahora como bien ha dicho Alejandro, lo explicamos, llega incluso a decir, bueno, ninguna de las 3 líneas, que cada una va siendo mayor que la anterior, me vale, quiero un poquito más. Y entonces llegaba incluso a coger un poquito más del territorio venezolano. Entonces podemos decir que Reino Unido realmente llega a dibujar hasta 4 fronteras distintas de lo que iba a ser el territorio de la Guyana bajo su soberanía. ¿Qué pasa? Que finalmente pues, se llega a un laudo arbitral, que es el laudo arbitral de París de 1899, y en aquel entonces no se le reconoce por parte del Reino Unido legitimidad alguna a Venezuela para ejercer su soberanía en la reclamación, porque es un Estado nuevo, es un Estado de nueva cuña y todavía pesaba mucho esa mentalidad colonial. Entonces, ¿quién va a ejercer en representación de Venezuela en ese laudo arbitral? Es decir, en esa disputa entre dos partes, va a hacerlo Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos era un país que entonces, por supuesto, no tenía esa percepción tan mala dentro de Venezuela ni dentro del mundo latinoamericano, sino que era un país que había conseguido la independencia frente a Reino Unido, etcétera, etcétera, que era un país liberal, y se va a dar ese laudo arbitral de 1899 que termina fallando que Reino Unido es soberano sobre una gran parte del territorio esequibo, no sobre la totalidad de su aspiración, pero sí sobre la inmensa mayoría, sobre el territorio que a día de hoy se constituye en 2/3 del territorio de Guyana, es decir, sobre toda la zona que habéis pintado en el mapa. Y lo va a hacer con un laudo arbitral en el que, como digo, por un lado teníamos a Reino Unido y por otro lado teníamos a representantes estadounidenses en nombre de Venezuela, con un tribunal internacional presidido por un político y diplomático ruso. Y ese será el último punto, ¿vale? El último punto de la historia hasta que varios años después, 60 años después, se va a reactivar. Pero bueno, no me quiero precipitar. Estamos diciendo que si en 1820 consigue la independencia de Venezuela, no es en ese año, pero bueno, de 1820 a 1890, Reino Unido da una expansión progresiva, redibuja varias veces las fronteras y termina sentándose en un laudo arbitral para dirimirlo. En ese laudo arbitral no consigue tener todas sus pretensiones, pero sí consigue que la inmensa mayoría del territorio a la izquierda, en el margen izquierdo del río Esequibo, quede bajo su soberanía. Venezuela en ese momento acata, debilitada, desbordada por la situación, sin capacidad real de haber podido plantar cara, y entonces muere la reclamación. Muere la reclamación porque de facto quien controlaba el territorio era Reino Unido y quien había conseguido a ojos del derecho internacional eso era Reino Unido.